nematodes, porque ya vieron con la doctora Núñez la primera parte, que era Schistosoma manzoni, y ahorita vamos a pasar con los géneros Paragónimos y Fasciola. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con fasciolasis. La fasciolasis es una enfermedad de animales herbívoros que la causa el tremato del género Fasciola. Existen dos especies, Fasciola hepática y Fasciola gigántica. De ellas, Fasciola hepática es la que hay en Venezuela y la más común a nivel mundial. Los hospedadores definitivos es un parásito eurixeno porque tiene muchos hospedadores definitivos. Pueden ser ovejas, pueden ser vacas, cabras, búfalos, caballos, camellos, jabalíes salvajes, conejos, venados, cochinos, burros, ratas, muchos hospedadores, ¿ok? Y sus hospedadores intermediarios, porque es heteroxeno, siempre tienen que pasar por un caracol, y ese caracol, igual que con Schistosoma, pero ese caracol en este caso no es el mismo género, sino un género llamado Limnea. Y dentro de las especies, las que hay en Venezuela son Limnea truncatula y Limnea, se escribe Limnaea, pero se usa Limnea, Limnea cubensis, ¿ok? Que es el más común, es el cubensis en Venezuela. Y pues bueno, como necesita un hospedador intermediario que está vivo, se denominan, estos parásitos se denominan biohelmintos. Sus formas evolutivas, pues bueno, igualito que Schistosoma, va a necesitar agua para desarrollar la mitad de sus ciclo biológico, una parte de su ciclo biológico, y al humano o al hospedador definitivo como la otra parte de su ciclo biológico. Entonces el hospedador definitivo va a ser la vaca, pero esto mismo que está pasando en la vaca es lo que va a ocurrir también en el humano. Entonces, ocurre es por ingestión de, vamos a empezar por lo más fácil para que sea igual a los demás, vamos a empezar por el huevo. El huevo es excretado por el hospedador definitivo a través de las heces. Esas heces tienen que caer en agua, y dentro de esa agua, en el interior de ese huevo, va a haber un miracidio, que es esta larva que vemos acá, que es móvil y que va a nadar en esa agua hasta llegar al caracol, que es el hospedador intermediario, penetrar hacia el hemocele del caracol, y en el interior del caracol va a desarrollar sus formas evolutivas, que van a ser un esporoquiste. Dentro de ese esporoquiste se van a formar las redias, y dentro de esas redias van a surgir las cercarias, que son las que luego van a salir por las partes blandas del caracol nuevamente al agua. Va a nadar por el agua hasta que llegue a la vegetación, y en la vegetación se va a enquistar, ¿ok? Entonces pierde la cola y se enquista dentro de los tallitos de esta vegetación. Como está en la vegetación, pues evidentemente los hospedadores definitivos van a ser herbívoros, e incluso el humano cuando se infecta es porque consume plantas o agua contaminada. Y entonces lo que vamos a tener es que el hospedador definitivo ingiere esa metacercaria, que cuando llega al estómago del hospedador se va a desenquistar, y a partir de allí se va a empezar a formar lo que es ya, perdón, esto que vemos acá, que es lo que llaman algunos autores adolecercaria, que vendría a ser el equivalente al esquistosómulo de Schistosoma, pero que en este caso lo llaman adolecercaria. Y esa adolecercaria, posteriormente, cuando llega a su hábitat, se va a convertir en adulto, y ese adulto, entonces, que es hermafrodita, por reproducción sexual, va a ser fecundado por otro parásito, si existe más de uno, o se puede autofecundar y generar entonces nuevamente los huevos. Ok, entonces el proceso que vamos a hablar de patogenia, que vamos a ver en el humano, es lo mismo que estaría sucediendo aquí en la vaca, porque el parásito tiene que desenquistarse, se convierte en adolecercaria, penetra la pared del intestino, y va a ir a peritoneo, y en el peritoneo va entonces a migrar hacia el hígado, atravesar la cápsula de Gleason, atravesar todo el parénquima hepático hasta que llega a los canalículos biliares. Y cuando está en los canalículos biliares, puede quedarse ahí en los canalículos o irse hacia la vesícula biliar, y vamos a tener entonces dos fases de la enfermedad: la fase aguda o migratoria y la fase crónica o de estado, cuando tenemos ya el adulto en
su hábitat, que va a ser entonces el hábitat de este parásito, que el hábitat siempre es del adulto, es en los canalículos biliares intrahepáticos principalmente, pero puede ser intrahepáticos y extrahepáticos. Ok, entonces, dijimos que el hospedador intermediario era Limnea cubensis o Limnea truncatula, que es este caracol que ven acá. Aquí están sus antenitas y las partes blandas del caracol y la concha del caracol como tal. El adulto es esto que ustedes ven acá, que tiene forma foliácea de hoja y va a tener dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa de adhesión. Y tiene todos sus aparatos internos que incluye, como hablamos de todos los platelmintos, todo lo que son el aparato sexual y digestivo, etcétera, en su interior, tanto femenino como masculino. El huevo es un huevito que es operculado, fíjate que tiene esta capuchita aquí, que es lo que se levanta o se rompe cuando el huevo ya está listo para eclosionar y que salga el miracidio en el agua. Y esto que ustedes están viendo acá es el miracidio que va a nadar, tiene cilios en la parte externa y va a nadar en el agua para introducirse por las partes blandas del caracol. Entonces, tiene el proceso, como dijimos, hasta un esporoquiste en su interior. Dentro del esporoquiste va a haber esto que ven acá, que son las redias. El esporoquiste es esto que es como la célula germinativa. Dentro de esa célula germinativa va a estar estos esporoquistes y en el interior estas redias. Y dentro de las redias se van a formar estos circulitos, van a dar origen a las cercarias. Las cercarias son las que entonces después van a salir hacia las partes blandas del caracol para llegar al agua. Tienen esta cola que tienen acá que le permite la movilidad y de esa manera llega entonces a los vegetales acuáticos para adherirse a la hojita, a las hojas o a los palitos y que entonces se convierte en metacercaria y esa metacercaria es la que ingiere tanto el hospedador definitivo como el humano, que vendría a ser de hospedador definitivo también porque también excretaría huevos. Y si excretamos huevos, también somos parte del ciclo biológico, ¿ok? Sé que el hombre también es un hospedador definitivo. Bueno, entonces, como vimos antes, se ingiere la metacercaria en cualquiera de estos vegetales acuáticos. Estos son berros, aquí esto es alfalfa, esto es hierbabuena y esto es menta. Cualquiera de esos vegetales que crezcan a orillas de un río que esté contaminado con heces de vacas, cabras, como dijimos antes, conejos, cualquier animal herbívoro que esté infectado, pone en riesgo de contaminación estos vegetales y eso es lo que ingeriríamos nosotros como hospedadores definitivos también. Se desenquista y sale la doble cercaria y esa doble cercaria cuando está a nivel del intestino delgado va a penetrar la pared intestinal completa, ¿ok? Y cuando entra al peritoneo, atraviesa toda esta pared, llega al peritoneo y va a irse hacia el hígado, que va a ser su hábitat, ¿ok? Eventualmente se puede perder también hacia otros lugares y forma quistes, por ejemplo, subcutáneos o algún otro lugar donde haya llegado, pero su hábitat normalmente y a donde ella quiere llegar es al hígado, que es lo que le permitiría continuar su ciclo biológico. ¿Ok? Cuando está en el hígado, vamos entonces a tener, cuando pasa ya de peritoneo hacia el hígado, tenemos lo que es la clínica como tal de la fasciolasis aguda o fase de penetración, o fase migratoria, perdón, en donde va a ser surcos migratorios a nivel del hígado, ¿ok? Y esto que ustedes ven acá vendría a ser una tomografía en donde en lugar de verse el hígado blanquito y homogéneo, vemos estas manchas hipoecoicas o hipodensas, que es el parásito migrando, o sea, la dolecercaria, que tiene que secretar sustancias líticas para poder ir avanzando lentamente hacia los canalículos biliares que están dentro del hígado. ¿Ok? Lo cual significa que se va a formar una gran respuesta inflamatoria contra el parásito que va a ayudar a que se vayan degradando las uniones de las células para ella poder ir ingiriendo estas células y llegar hasta los canalículos biliares. Entonces, esa fase larvaria o fase migratoria crea surcos migratorios en el parénquima hepático y se producen entonces hemorragias subcapsulares y necrosis hepática con infiltración celular de eosinófilos y linfocitos. Se ve en forma de abscesos, esos surcos,
y posteriormente el lugar donde estén esos abscesos se van a fibrosar, porque se acuerdan que todo absceso va a tener, toda respuesta inmunológica va a tener después una fase de remodelación en donde el tejido pasa a fibrosis. Ajá. Raramente se obstruye el conducto biliar común cuando tenemos estos casos. Ok, en este proceso, además del daño que ocurre directamente sobre el parénquima hepático, además va a haber penetración de todo lo que es la pared del conducto biliar, tanto intrahepático como extrahepático, principalmente intrahepático porque está pasando del parénquima a los conductos biliares. Y ese atravesar esa pared expone la submucosa de los conductos biliares a los ácidos biliares. Y eso genera hiperplasia, descamación y dilatación quística de los conductos. ¿Ok? Que a la larga va a ser el inicio de la patogenia de la fase crónica, que la vamos a hablar ahorita cuando cuando pasemos a la fase crónica. Y como les dije antes, pues puede haber también fasciolasis ectópica, que es relativamente común si esa adolescencia se pierde en alguna parte de su migración hacia hígado, hacia otros lugares. Entonces, dijimos que atravesaba la pared, la fasciola es esta verde que vemos acá, ¿ok? Estos son todos los tremátodes. Estos son tremátodes que hay en África, Clonorchis, y en Asia, Clonorchis, Opistorchis y Metorchis, pero no en Venezuela. Y tenemos este rojo que está acá, perdón, este verde que está acá, que es fasciola, que es lo que sí estamos estudiando hoy, que como dijimos, atraviesa la pared intestinal y tiene que pasar por peritoneo hasta atravesar cápsula de Gleason y de ahí ir migrando hacia los canalículos biliares, ¿ok? En el hígado. Entonces, vamos a tener dos clínicas distintas. Bueno, no sé si después, como les dije, bueno, ahorita se los explico cuando pase adelante. Entonces, dentro de la clínica hepatogenia vamos a tener una fasciolasis aguda, clínicamente fasciolasis aguda, que ocurre durante la fase migratoria y pues como lo dice la fase, es la migración de la larva desde el intestino delgado, que tiene que penetrar la pared del intestino delgado, hasta la penetración de la cápsula de Gleason y el parénquima hepático hasta que llega a su hábitat. Y la fasciolasis crónica va a comenzar, es la fase de estado que comienza cuando esa adolescencia, esa larva, llega a la luz de los canalículos biliares y allí se convierte en adulto y pues bueno, a producir su patología dentro del canalículo biliar. ¿Ok? O sea, él entra a los canalículos biliares intrahepáticos y después puede migrar hacia el conducto, hacia el colédoco o hacia la vesícula biliar o quedarse en los canalículos intrahepáticos. Entonces, la clínica va a depender del número de larvas o adolescercarias que haya y de esa penetración de la larva a la pared intestinal y la migración hacia hígado, como dijimos antes. ¿Ok? Y la clínica, entonces, pues como va a depender de todas esas penetraciones, dependiendo de la carga parasitaria, va a ser mayor o menor. Cuando está penetrando por la pared intestinal, pues el paciente puede presentar dispepsia, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, y puede comenzar la fiebre ya cuando hace la penetración intestinal. Pero la mayoría de los síntomas se asocian es cuando ya está en el hígado, que es que entonces cuando presenta realmente fiebre, dolor en hipocondrio derecho, porque cuando lesionamos la cápsula de Gleason, el hígado duele, y hepatomegalia porque hay una gran inflamación del hígado por la migración de la larva a través del parénquima. Además, como dijimos, como hemos dicho siempre que hablamos de los helmintos, cuando un helminto, que es como una presentación antigénica muy fuerte, con un cuerpo extraño muy importante, se va a producir interacción entre el sistema inmune y ese helminto enorme, un metasuario, esa larva que es muy grande, y eso va a producir un estatus alérgico con urticaria y eosinofilia porque hay una respuesta TH2 muy acentuada. Y esa clínica o ese paso de esa larva, desde que penetra la pared intestinal hasta que llega a los canalículos biliares, dura 3 a 4 meses. O sea que la clínica dura 3 a 4 meses. Y es debido a la inflamación.
Ajá, había una cosa que no le daba aquí para decirle high names of... Ok. Ajá, esto que vemos acá vendría a ser el hígado, cómo se vería la cápsula de Gleason y todo el proceso inflamatorio del parásito migrando por el tejido hepático. Fíjense que el tejido hepático normalmente tiene una fisiología muy característica y aquí no se ve porque lo que está ahí es un gran infiltrado de células inflamatorias. Y eso es lo que es una biopsia de este hígado que estamos viendo acá, donde vemos esas lesiones hipoecoicas con pérdida de la histología normal del hígado, ¿ok? Por los surcos migratorios. Cuando ya estamos en la fase crónica o de estado, que ya pasaron esos 3 o 4 meses y ese parásito se convirtió ya en adulto, vamos a tener, que ya lo que tenemos son adultos en los conductos biliares. Comúnmente esto es ya en fase crónica, ya es asintomático. Sin embargo, si la carga parasitaria o el inóculo fue muy grande, es decir, si la persona comió muchas metacercarias o fue invadido por muchas metacercarias, les dije que atravesaban la pared del conducto biliar y eso va a generar exposición de la lámina propia a los ácidos biliares. La exposición de la lámina propia de los conductos biliares a los ácidos biliares produce fibrosis concéntrica, ¿ok? Entonces, si la carga parasitaria fue muy grande, puede llegarse a producir oclusión de las vías biliares por fibrosis de esos canalículos biliares, con signos y síntomas de ictericia obstructiva y también por obstrucción de las vías por el adulto dentro de los canalículos biliares o que vayan algún adulto hacia el conducto de Wilson, podrían producir también pancreatitis. ¿Ok? En zonas hiperendémicas, que por ejemplo países como Bolivia y Perú son altamente endémicos de fasciola en algunas áreas, este parásito, como los helmintos intestinales, produce también talla baja por alteraciones de la digestión, ¿ok? Particularmente porque afecta los ácidos biliares. Entonces, como ven acá en la fase crónica, y como les dije antes, esto es un hígado, un corte transversal de un hígado donde vemos esos canalículos biliares engrosados con una gran cantidad de fibrosis, que es por lo que les dije antes, exposición de la lámina propia al ácido biliar y eso entonces me genera fibrosis concéntrica, ¿ok? Pero fíjense que igual la luz persiste, mientras la luz no se ocluya, es poco probable que dé síntomas. Pero si se llega a ocluir por la presencia del parásito o porque termine generando tanta estenosis de algunas partes de los canalículos biliares, pues bueno, me va a producir cuadros de ictericia obstructiva. Esto es un corte histológico donde vemos el adulto y alrededor del adulto esta fibrosis, que es lo que vemos acá, y el tejido hepático posteriormente. Entonces, y aquí lo ven también, esto es un adulto de fasciola hepática dentro de un canalículo biliar que está cortado por el medio, que está tan fibrosado que se puede realmente distinguir la pared del conducto biliar del resto del tejido hepático. Después hablamos de que podía haber fasciolasis ectópica, que es cuando se pierde una doble cercaria que en lugar de llegar al hígado llegue a alguna otra parte del organismo. Los síntomas de esa fasciolasis ectópica van a depender de hacia dónde se vaya. Los lugares más comunes es tejido celular subcutáneo, particularmente de abdomen, y lo que se forma es como un nódulo donde se va a encapsular a esa doble cercaria, pero no va a cambiar de estadio evolutivo. Como que si fuese encubriendo un cuerpo extraño. También puede quedarse que se forme un granuloma alrededor de ella, como de cuerpo extraño en la pared intestinal o a nivel de pulmones, corazón o sistema nervioso central. Y por supuesto, de todos estos, el sistema nervioso central es quien daría más síntomas porque se necesitan pocas lesiones para que produzca síntomas. Y bueno, y esos nódulos van a tener, o granulomas, van a tener tractos parasitarios con o sin hemorragia en los lugares donde se forme. Entonces, también hay otra forma de presentación, que es esto no se los voy a preguntar nunca, pero es cultura general.
La fasciolasis tiene también una cosa que se llama forma faríngea, que es cuando se ingieren formas jóvenes de fasciola que están presentes en el hígado de animales, de hospedadores intermediarios, y que entonces la persona desarrolla vermes jóvenes, o sea, ingiere los vermes jóvenes, y esos vermes jóvenes se asocian a la mucosa laringofaringia en el momento en que está ingiriendo esa carne, que evidentemente tiene que haber estado ligeramente cruda, y pues eso causa edema en faringe o en laringe con disfagia y disnea y podría producir asfixia por alergia, por un cuadro alérgico y producir la muerte. Es muy raro, pero han existido casos reportados en la literatura. Esto no se los voy a preguntar nunca, esto es cultura general. Después, ¿cómo hacemos diagnóstico de fasciolasis? Lo primero es tratar de ver si se puede demostrar la presencia del parásito en forma directa, viendo el adulto o los huevos en las heces, en bilis o en aspirado duodenal, que eso se recolecta, hay varias formas. Lo puedo hacer a través ingiriendo una cápsula, un enterotest, que es ingerir una cápsula que está unida a un pabilo y que simplemente cuando la persona lo traga y llega hasta el duodeno, pues recoge el líquido duodenal y eso se ve al microscopio. También puede ser porque lo van a ver pues reconocimientos cuando se hacen procedimientos diagnósticos se me fue el nombre, pancreato, endoscopia, ay Dios mío, colédoco, pancreato, no, ahorita lo tengo escrito en algún lugar y se los digo. Pero que yo vea con un endoscopio y que recoja con el endoscopio bilis y que entonces vea la bilis en el microscopio o las heces, como ya dijimos. Entonces, esa es una manera, que es la más específica, pero pues evidentemente requiero que el adulto esté excretando huevos o que los pueda ver directamente. Puedo hacer un método diagnóstico serológico, es decir, tomo suero del paciente y observo anticuerpos con métodos como ELISA o Immunoblot, usando antígenos de excreción-secreción de fasciola gigántica que tienen alta sensibilidad y especificidad, y de esa manera hago el diagnóstico. Fíjense que la demostración directa del parásito solo la puedo hacer en la fase de estado o crónica, mientras que la fase aguda, que todavía no tengo huevos en las heces, requiero de métodos serológicos para poder hacer diagnóstico. También puede ser recuperación de vermes en procedimientos quirúrgicos, particularmente cuando por error se cree que lo que el paciente tiene es una piedra, por ejemplo, o el paciente hace una colelitiasis que requiere extracción de la vesícula, y pues lo que se consiguen dentro cuando hacen el procedimiento quirúrgico es, perdón, es los vermes adultos y no una piedra. Vermes post tratamientos para confirmar el diagnóstico después de que les di el tratamiento al paciente. También se hacen estudios imagenológicos con ultrasonido, con tomografía axial computarizada o colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Por supuesto que puedo hacer también una resonancia magnética, pero es más costosa. Y en todos estos métodos, pues lo que voy a ver en el ultrasonido, en la TAC o en la resonancia, va a ser dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente. Si se encuentra en fase migratoria, voy a ver áreas hipodensas subcapsulares y lesiones nodulares hipoecoicas dentro del hígado en el ultrasonido, con contornos poco definidos, mientras que en la fase crónica o fase biliar lo que vamos a ver son sombras dentro o manchas ecogénicas dentro de la vesícula biliar o de los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos, y vamos a ver también la fibrosis, la pared de esos conductos engrosada. En la tomografía vemos entonces igual, en fase aguda, los múltiples nódulos hipodensos como túneles o tractos en ramas hipodensas, que son los sucros migratorios de la larva, o que vea los canalículos biliares con las paredes engrosadas y la sombra de los adultos. Y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada vendría a ser una endoscopia en donde utilizamos contraste que metemos por las vías biliares, y eso me permite ver defectos de llenado por la presencia del adulto en los conductos biliares. ¿Ok? Además de poder ver los adultos, me va a permitir ver
si existen estenosis de los conductos biliares que me estén produciendo lo que hablábamos antes, la fibrosis concéntrica, y que haya entonces obstrucciones a nivel de las vías biliares que no permitan que los ácidos biliares lleguen a la vesícula y al intestino. Entonces, como ven acá, esto vendría a ser un eco, y en el eco vemos esta sombra que es hipoecoica, que es un adulto de fasciola hepática a nivel de la vesícula biliar. ¿Ok? En este caso, en este otro, vemos una tomografía donde lo que vemos son estas lesiones hipoecoicas, que son en forma de surcos o túneles, que es la lesión inflamatoria producida por la adolescencia cuando está perforando en la fase migratoria el hígado. Aquí lo ven también y fíjense que igual son como puntos en vez de estar blanco homogéneo como el resto del hígado, tenemos estos surcos migratorios del parásito, de la larva, hacia los conalículos biliares. Y bueno, y aquí también vemos lo mismo, vemos cambios en la densidad del parénquima que me indican que hay algo, hay lesiones difusas en todo el hígado. Esto que ven acá es una colangiografía con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica con contraste, donde esto es el endoscopio, esto blanco que está acá, y estamos inyectando contraste a nivel de las vías biliares y vemos zonas donde hay sombras que no se llena completamente los conductos biliares. ¿Ok? Y pues de esta manera también buscamos zonas donde haya estenosis que me permiten ver si es por presencia de algún parásito o porque hay una estenosis o fibrosis como complicación del parásito. Cuando hablamos de los diagnósticos diferenciales, pues bueno, como fasciola en fase aguda es una es una hepatomegalia dolorosa, es un síndrome febril con hepatomegalia dolorosa e hipereosinofilia. Mi diagnóstico lo van a determinar esos tres síntomas, ¿ok? Entonces tengo que buscar en la fase aguda enfermedades que produzcan fiebre y hepatomegalia, preferiblemente con eosinofilia. Y esos son entonces hepatitis aguda, pero no habría eosinofilia, porque la hepatitis aguda me produce fiebre y me produce hepatomegalia, pero no tiene eosinofilia. Larva migrans visceral, voy a tener todo, voy a tener tengo que hacer una carga parasitaria muy alta, pero voy a tener hepatomegalia, solo que no va a ser dolorosa, y voy a tener fiebre y eosinofilia. Y el absceso hepático amibiana, voy a tener fiebre, voy a tener hepatomegalia, pero la hepatomegalia no va a ser dolorosa porque no involucra la cápsula de Gleason, y no voy a tener eosinofilia porque no es un helminto. ¿Ok? En la fase crónica, que dijimos que era por el adulto y es por obstrucciones del flujo de la bilis, el diagnóstico diferencial es con la enfermedad biliar, particularmente colelitiasis, que serían cuadros obstructivos producidos por el adulto, mientras que en la colelitiasis sería por cálculos. Y después tenemos en la fasciolasis ectópica, dependiendo de la localización, pues bueno, hay parásitos que producen también síntomas específicos por ocupación de espacio en diferentes órganos, como en paragonimiasis ectópica, que va a producir lo mismo, lo vamos a ver ahorita cuando veamos el próximo. Puedo tener también huevos de chistosoma, huevos no son, adolescercarias de chistosoma manzoni que terminen llegando a sistema nervioso central. Puedo tener también diagnóstico diferencial con cisticercosis subcutánea o en cualquier parte también el sistema nervioso central. Hidatidosis también puede ser en cualquier órgano. Estrongiloidiasis meningia, angioestrongiloidiasis y estronostomiasis, ninguna de esas dos hay en Venezuela, son otros dos parásitos. Evidentemente no es la ectópica lo que les vamos a preguntar. Lo que ustedes tienen que salir de parasitología sabiéndose muy bien es que fasciolasis tiene dos fases. Tiene una fase aguda o migratoria y una fase crónica, y esos son los que tienen que distinguir si se los pusiéramos como caso clínico. El tratamiento tampoco se lo tienen que aprender, pero existen estos dos tratamientos, triclavendazol y nitazoxanida, que es lo que se utiliza para tratar estos parásitos. Y fíjense que igual no curan el 100%, pero es lo que hay. ¿Ok? ¿Cómo se previene la fasciolasis? Uno, cocción o limpieza adecuada de vegetales. Esto es un poquito, a pesar de que está escrito acá,
la mayoría de los vegetales que tienen fasciolasis son vegetales que no se cocinan, ¿ok? Normalmente uno no cocina los berros, excepto cuando te los vas a consumir en sopa, o no cocinas ni la menta, ni la hierbabuena, ni la alfalfa, ninguna de esas cosas se cocina, ¿ok? Y cuando lo lavamos solamente por arrastre, tampoco se van a quitar porque ella se enquista y se adhiere, ¿ok? O sea que no es lo mismo, yo puedo limpiar por arrastre un huevo porque el huevo no se va a pegar, pero una meta cercaria va a estar adherida y es poco probable que lo podamos quitar, excepto sería quitarle más bien al vegetal todas aquellas cosas que protruyan y que cambien la textura del vegetal que estemos examinando. Pero realmente la cocción y limpieza no es lo más adecuado. Hervir el agua sí, porque parte de los medios en los que las personas se pueden infectar es por ingesta de metacercarias en el agua en lugares endémicos de esta enfermedad. Por supuesto, una adecuada disposición de excretas humanas, porque dijimos que el humano también era un hospedador definitivo de fasciola. Y en las áreas endémicas, como dijimos, tratamiento masivo de animales y protección sanitaria de las zonas de pastizaje. Lo que quiere decir es que no se debe, las granjas de cultivo de berros, alfalfa, lechuga, hierbabuena, todas estas cosas, no deberían ser no deberían estar en lugares donde al mismo tiempo se críe ganado bovino, ovejas, cabras, cerdos, estos animales herbívoros, porque todas las heces de esos animales van a caer al río y la irrigación básicamente va a ser por ese río y vamos a contaminar los vegetales. Entonces, en teoría, debería determinarse muy bien las zonas de pastizaje y las zonas de sembradío y no estar unidas. Eso lamentablemente es muy difícil y por eso es que en los lugares donde es muy endémico existen, hay una combinación de ambos tipos de agricultura y ganadería, y eso es lo que pone en riesgo al humano y a los animales. Entonces, como les dije antes, no solamente los berros pueden ser contaminados, no solo los berros con los que nos contaminamos, también puede ser por lechuga y otras plantas como menta y alfalfa, que les dije ya. Y normalmente estos sitios donde están esos berros, lechuga, sembradíos de berros, lechuga, menta y alfalfa, pues bueno, tiene que haber en esos lugares el hospedador intermediario que es Limnaea cubensis para que se puedan infectar. Y los hospedadores definitivos que infecten, que produzcan los huevos para que se infecte Limnaea cubensis. Dependiendo de la zona geográfica, va a depender mucho de los hábitos alimentarios del humano. Por ejemplo, en Francia consumen hojas de diente de león, o sea, estos son varios otros tipos en Irán, por ejemplo, son hojas verdes de menta. En el altiplano boliviano, que es el lugar con más fasciola en América, consumen estas plantas, Juncus andicola y Juncus hebractetus, y estos otros que son simplemente plantas que forman parte de sus comidas normales, y eso los pone muy en riesgo. Entonces, el problema es la irrigación de los cultivos, que hace que se contaminen los vegetales que utilizamos principalmente para ensaladas. También existe un cierto porcentaje que es por contaminación del agua, porque si los vegetales hay mucha cantidad de cercarias, pues algunas cercarias van a enquistarse en los vegetales, pero también pueden quedar libres y contaminar el agua, y que de esa manera, por ingestión de agua, se contamine el humano. Y pues bueno, como dijimos antes, podría haber, y como la fasciolasis laringia que les comenté, el consumo de hígado fresco que esté crudo también puede introducirse formas inmaduras y que de esa manera se transmita la enfermedad. La distribución es por parches porque se asocia básicamente a estos lugares principales donde hay ganadería y agricultura. Es más un parásito de esas áreas rurales que de toda la población. A veces hay focos relacionados con la distribución local de la población del caracol, o sea, para que pueda haber transmisión tiene que estar el caracol. Y digamos que cuando ocurre fuera de esas áreas es porque hay un brote, porque se consumió el vegetal, pero solamente suelen ser cargas parasitarias bajas.
y el ciclo biológico se mantiene entonces más que todo en estos parches, donde existe el hospedador intermediario, que haya además cuerpos de agua dulce, es decir, que haya ríos de agua dulce o lagunas donde esté el caracol, y con las condiciones climáticas específicas y fisiográficas necesarias. Entonces, por eso es que no se habla tanto de países endémicos, sino de áreas de geografía especial para que pueda ver la enfermedad. Existen 51 países, esto era para el año 2000, 51 países con casos. La mayoría de los casos estaban en América, como les dije, los principales países en América es Perú y Bolivia. En Venezuela también hay, ahorita les enseño. En segundo lugar, Europa. En tercero, África. En cuarto, Asia. Y en quinto, Oceanía. Pero fíjense que el número de casos es muy pequeño. El lugar donde más casos hay es en América y en Europa. El estimado más reciente es más o menos como 2.4 millones, incluso 17 millones, varía hasta 17 millones de personas infectadas con fasciola hepática a nivel mundial. En Venezuela es un problema serio en el ganado, particularmente ganado vacuno, en los estados como Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Falcón, Portuguesa y Zulia. ¿Ok? Entonces estamos hablando aquí de fasciolasis animal en vacas. El principal hospedador en estos lugares es Limnea cubensis, y en Mérida, que vendría a ser el otro lugar, el primero que nombramos acá, ya lo que hay no es Limnea cubensis, sino Limnea truncatula, ¿ok? Como hospedador intermediario. Entonces, el riesgo es grande porque si en todos estos estados hay muchas vacas contaminadas, significa que el riesgo de contaminación de vegetales es muy alto y que podemos tenerlo. Y sí, hay casos también en humanos, particularmente en estos estados en Venezuela. No es una prevalencia tan alta como la que hay en animales, pero sí hay casos en los humanos. En el año 2007, la doctora Alarcón de Noya del Instituto de Medicina Tropical publicó 5 casos de niños positivos, todos de la misma familia, que venían de Timotes. Timotes creo que es Trujillo. El hospedador intermediario era Limnea truncatula en los Andes venezolanos, aquí en Timotes. Y bueno, el riesgo es porque bueno, la presencia de ganados y humanos en el mismo lugar pone en riesgo al humano también. Esta es la distribución geográfica. Fíjense, el circulito está en donde se han conseguido casos humanos, que vemos entonces que están en Vargas, en Miranda, perdón, esto debe ser Distrito Capital, es este circulito, en Miranda, en Carabobo, esto es Trujillo, en Mérida, en Portuguesa, y en Guárico y Apure se han diagnosticado casos, ¿ok? Y después tienen todos los animales implicados en el resto de los estados. Y pues bueno, si no se sospecha, evidentemente que no se van a diagnosticar, y por eso es que ustedes tienen que saber la clínica para que cuando hagan su rural y los que se queden en Venezuela trabajando en Venezuela puedan hacer estos diagnósticos. Igual, ya vieron que en Europa también hay mucho, así que el que se vaya a Europa le toca saber de fasciola también. En áreas de alta prevalencia, los niños menores de 15 años suelen tener tasas más altas, o sea, cargas parasitarias más altas en contraste con en los niños en áreas no endémicas, ¿ok? Y pues eso evidentemente significa que van a tener mayor clínica y mayor probabilidad de tener talla baja. ¿Alguna pregunta sobre fasciola? No, profe, todo bien. Ok, vamos entonces ahora con el segundo parásito, que es Paragonimus, y vamos a hablar entonces de lo que es paragonimiasis. Ok, entonces la paragonimiasis es una infección causada también por un trematode, pero del género Paragonimus. Se adquiere por la ingestión de carne cruda o mal cocida de crustáceos de agua dulce, es decir, por ingestión de camarones y cangrejos de agua dulce. ¿Ok? Entonces no son los de agua salada, que son lo más común que uno consume, sino por crustáceos, camarones, langostas y cangrejos que sean de agua dulce. Existen más de 10 especies infectantes para el humano,
De Paragonimus westermani, digamos que es la más conocida internacionalmente. Sin embargo, lo que más probablemente haya en Venezuela es Paragonimus mexicanos, que es la especie que se ha conseguido en Venezuela en los pocos casos que se han logrado diagnosticar. Los hospedadores definitivos es principalmente el hombre, pero puede haber también rabipelados y gatos infectados. O sea que el hospedador definitivo es el hombre principalmente. Y dentro del hospedador intermediario vamos a tener dos hospedadores intermediarios. Por un lado el caracol, que se va a llamar Aruapirgus, y la especie más conocida, más común en Venezuela es Aruapirgus vivens, pero también van a estar, ya no son las plantas, sino los crustáceos, donde se va a enquistar la metacercaria. ¿Ok? Entonces va a tener dos hospedadores intermediarios, ya lo vamos a ver. Y como tiene hospedadores intermediarios, esos hospedadores intermediarios están vivos, se denomina el minto. Más de 22 millones de personas infectadas a nivel mundial y alrededor de 200 millones de personas en riesgo. Es un parásito principalmente asiático porque es donde más se consumen estos animales, lo que les dije, cangrejos, camarones y langostas de río, especialmente en el sureste asiático, pero también lo podemos conseguir en África y en Centro y Suramérica. Paragonimus westermani, como dijimos, está principalmente en Asia, en China, Filipinas, Tailandia y Vietnam, que son los países con mayor prevalencia. Y Paragonimus mexicanos va a ser el que conseguimos en Centro y Suramérica. Paragonimus africanos y Paragonimus uterobilateralis en África y Paragonimus kellicoti en Estados Unidos en humanos. ¿Ok? Entonces, fíjense que entonces las áreas son Centroamérica, Suramérica, esto es Venezuela, Surinam, Guyana, Brasil. Aquí está Brasil también, aquí tienes parte de Argentina, aquí tienes parte de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Probablemente aquí también pueda estar en Colombia. Tenemos aquí el África, que es el África subsahariana y África central, suroccidental. Y tenemos aquí el sureste asiático, que es donde más hay, ¿ok? Que es esta zona de acá. Entonces, la infección por Paragonimus westermani se adquiere por ingestión de metacercarias, pero en este caso, por comer cangrejos, camarones o langostas de río que estén crudos o mal cocidos. Y crudos incluye ceviche, o sea, todo lo que está cocinado, por ejemplo, al limón, no elimina del todo las metacercarias y por ende eso es lo que llamamos mal cocidos. Porque nadie se los come realmente crudos, se los come cocinados con métodos que son como ahumados o cocinados a limón, y eso es lo que los predispone a que se infecten cuando el crustáceo está infectado. Entonces, al ingerir esta carne de estos crustáceos, la metacercaria va a estar en los músculos de estos parásitos, justo por donde están las articulaciones, que es donde no va a haber concha, y penetran entonces a la parte blanda del parásito, en esos músculos del parásito, y se van a enquistar. Cuando la persona ingiere esta carne, se desenquista la metacercaria y esa adolecercaria va a perforar la pared intestinal, va a entrar a la cavidad abdominal, al peritoneo, perfora el diafragma hacia los pulmones, donde madura hasta adulto en aproximadamente 2 meses. ¿Ok? Entonces va a migrar de la pared intestinal, creo que tengo un dibujo, aquí, en la otra tenía mucho dibujo y aquí tengo mucha letra. Entonces va a migrar, va a atravesar la pared intestinal. Después de que atraviesa la pared intestinal, entra en el peritoneo, perfora el diafragma, perfora la pleura y va a entrar en el parénquima pulmonar. Y como el interés de este parásito para continuar su ciclo biológico es llegar hasta los bronquios, porque necesita poder eliminar los huevos hacia el aparato respiratorio, él va a migrar por todo el parénquima pulmonar hasta alcanzar el parénquima cercano a los alvéolos y bronquiolos, ¿ok? Y forma entonces surcos o túneles que permitan fístulas que se mantengan abiertas hacia los bronquios y bronquiolos, y particularmente bronquiolos y alvéolos. Entonces forma y tarda más o menos 2 meses en
convertirse en adulto cuando llega al parénquima y la enfermedad entonces en fase migratoria va a durar este periodo de tiempo, 2 meses, la fase aguda. Entonces, forma lesiones quísticas en pulmón con fístulas y los huevos llegan al árbol tráqueo-bronquial para poder ser entonces expulsados al toser o ser deglutidos para salir por las heces. ¿Ok? Se pueden salir a través del esputo o de las heces. El huevo para continuar su ciclo biológico. Esas heces tienen que estar muy cerca y el esputo tienen que caer en agua dulce. Ahí entonces caen los huevos, se liberan, eclosiona el huevo y se liberan los miracidios que son los que van a nadar por esa agua hasta conseguir al hospedador intermediario, que en este caso dijimos que era un caracol del género Albapyrgus, especie vivens, donde se desarrolla y se reproduce, primero formando, ya lo vamos a ver, un esporoquiste, después redias de primer estadio y segundo estadio, y dentro de esas segundas redias se van a formar las cercarias que van a penetrar las partes blandas del parásito hacia afuera para salir nadar en el agua hasta que lleguen a los crustáceos, a ser el segundo hospedador intermediario, y cuando consiguen a ese segundo hospedador, se pierden la cola y se enquistan. ¿Ok? En este caso existen también las infecciones paraténicas cuando se ingiere carne cruda de animales salvajes que tengan Paragonimus en sus músculos. ¿Ok? Es otra forma de adquirir la enfermedad. Pero normalmente lo más común es infección por crustáceos, como dijimos, crudos o mal cocidos. Y paraténico significa, ¿se acuerdan cuando hablamos de ancilostomas duenales y ancilostomas de animales que dijimos que eran en los países, de 4 estaciones? El parásito necesita permanecer dentro del reservorio hasta que se acabe el invierno, ¿ok? Y entonces las infecciones paraténicas es la permanencia de formas evolutivas en los músculos del hospedador definitivo para continuar el ciclo biológico cuando cambie la temperatura y poder continuar su ciclo biológico y que no se mueran todos. Entonces, eso mismo sería lo que está ocurriendo aquí con el jabalí, pero ya no por la temperatura, sino porque infecta al jabalí y sería al ingerir la carne del jabalí que las larvas estén en los músculos de este cerdo salvaje. Entonces, como dijimos, el ciclo biológico, ingestión de crustáceos de agua dulce que en su carne van a tener las metacercarias. Cuando esta carne es digerida, los ácidos gástricos y los ácidos biliares hacen que este parásito reconozca que ese es el sitio apropiado y van a desenquistarse, se va a transformar en adolecercaria en el intestino, va a atravesar la pared intestinal, va a ir a peritoneo y va a migrar hacia diafragma y va a romper todo lo que es el músculo del diafragma para poder llegar a la pleura. Evidentemente esa ruptura no es porque tenga dientes, sino porque tiene sustancias líticas que le permiten perforar el músculo del diafragma, o sea, las fibras musculares del diafragma. Va a perforar también la pleura y el parénquima pulmonar gracias a esas sustancias proteolíticas que le permiten degradar el tejido. ¿Ok? Y va a formar entonces surcos migratorios en todo ese trayecto. El adulto entonces va a desarrollarse igual en el parénquima pulmonar o en los alvéolos pulmonares, en ambos, principalmente en el parénquima. Normalmente suelen enquistarse de 2 en 2 para hacer de macho y hembra, pero puede haber un solo adulto en esos quistes o puede haber incluso hasta 3, pero lo más común es que sea 1 o 2. Los adultos copulan, se fecunda uno al otro como macho y hembra, si solamente es uno se autofecunda, porque son hermafroditas y acuérdense que eso es una reproducción sexual, y se eliminan entonces va a oviponer y esos huevos tienen que migrar por esas fístulas que van del parénquima hasta los bronquiolos para ser eliminados por el esputo o por las heces y que entonces caiga en agua. En esa agua cae el huevo operculado. Este huevo operculado, cuando ya está el miracidio en el interior, se rompe cuando ya está maduro y sale el miracidio, que es el que va a penetrar las partes blandas del caracol, y dentro del caracol entonces se va a formar un esporoquiste
Dentro del esporoquiste va a estar las redias tipo de primer estadio. Posteriormente se van a formar las redias de segundo estadio. Y de esas redias de segundo estadio van a salir las cercarias, que tienen una cola muy pequeña, que le dan para la movilidad, para llegar al crustáceo que van a infectar y enquistarse y perder completamente la cola. Todo esto es en el agua. Y continuar el ciclo biológico. Entonces tenemos los cangrejos, langostas y camarones de río, que van a tener la metacercaria. Esa metacercaria va a entrar por vía oral, va a penetrar la mucosa la pared intestinal completa para irse hacia diafragma, que va a estar acá, penetrar pulmón y quedar lo más cerca posible de las ramas de los bronquiolos para generar las fístulas que permitan que los huevos salgan por las vías aéreas. ¿Ok? Esto es un adulto de Paragónimos que va a tener igual sus dos ventosas, ventosa oral y ventosa de succión, o sea, de adhesión. Pues bueno, lo que tienen acá es la vejiga excretora, el útero, va a tener ovarios, como habíamos dicho antes, y va a tener también testículos, porque acuérdense que dijimos que era hermafrodita y tiene ambos sexos. Ellos van a oviponer, esto es un huevo de Paragónimos, que fíjense que aquí se ve el opérculo, que es lo que lo distingue. La única diferencia entre este huevo de Paragónimos y el huevo de Fasciola va a ser el tamaño. En el caso de Paragónimos mide 90 micras, en el caso de Fasciola mide 120 micras de largo. De resto es muy difícil diferenciarlos. De este huevo va a salir el miracidio, que ven acá. Ese miracidio esto lo que ven acá es el Aroapirgus, fíjense que son más chiquiticos que los anteriores, y que va a penetrar entonces las partes blandas para que se forme el esporoquiste con las redias de primer estadio y segundo estadio. De ahí va a salir la cercaria, que no es esta, porque la cola de Paragónimos es chiquitica, ¿ok? Que va a llegar a los crustáceos de agua dulce y la metacercaria. Entonces aquí vemos fasciola hepática, fíjense que mide aquí entre 130 y 150 micras, mide más de 120 fasciolosis husky, y Paragónimos mide 90 micras. O sea que la única diferencia entre estos dos va a ser, los dos son huevos operculados, pero este mide 90 micras y este mide más de 120. ¿Ok? O sea que si en las prácticas les quieren que pongan una de las dos especies, tienen que decirle el tamaño del huevo para que lo puedan poner. Aquí está el hospedador intermediario, entonces dijimos que podían ser langostas de agua dulce o cangrejos de agua dulce y los caracoles. La sintomatología va a depender, como siempre, del tamaño del inóculo, que significa que es el número de metacercarias que se ingieran dentro del cangrejo o el crustáceo que se ingiera. De la fase de la infección, o sea, de la duración, o sea, si estamos en los primeros 2 meses, fase aguda o posteriormente fase crónica. De los tejidos infectados, que principalmente va a ser pulmón, pero puede haber también paragonimiasis ectópica, y la toxicidad y reacciones alérgicas, porque acuérdense que este es un parásito que va a estar en contacto directo con el sistema inmune en los tejidos, porque lo que afecta es pulmón. ¿Ok? Sé que va a haber una respuesta TH2 muy importante, que es lo típico de las reacciones alérgicas también. Entonces, en la fase migratoria, la larva o adolescercaria vamos a tener que, tanto en intestino como en pulmón, como secreta esas sustancias proteolíticas de las que hablábamos, va a generar necrosis con hemorragia e infiltrado inflamatorio. Va a ser mucho más transitorio el paso por intestino delgado que lo que es el paso por diafragma y pulmón, que va a ser más lento. Por ende, la clínica principal es pulmonar. Y luego, posteriormente, es encapsulado por el sistema inmune y ese parásito es cuando el parásito de ser larva a convertirse en adulto, y es el adulto el que está encapsulado, y en esos quistes, que es lo que vemos acá, vamos a ver adultos de Paragónimos, que puede haber varios, uno o varios, y vamos a ver huevos en el interior de esos quistes, que son los que tienen que pasar a las vías aéreas para ser deglutidos o expectorados. Y esto que ustedes ven acá es un lobulillo hepático con su bronquio. Estos son los pulmones probablemente de un animal. Estas parecen más la tráquea
bueno, la tráquea está más arriba, pero los bronquios y los dos pulmones que están totalmente infectados con estos quistes, que fíjense que está negro, o sea que eso es necrosis, y también áreas de hemorragia, fíjense que estas áreas son más rojas, y abundante fibrosis, que es todo este tejido blanco que observamos acá. ¿Ok? Esto es un pulmón de fase crónica. La patología, pues dijimos que se ubicaban muy cerca de los bronquios y bronquiolos, cercanos a la pleura, porque ellos venían y además en las bases pulmonares, porque vienen del peritoneo hacia el pulmón. Y bueno, pues puede haber complicaciones como, no es lo más común, pero que pueda producirse bronconeumonía por infecciones bacterianas secundarias o neumonía intersticial, o bronquitis o bronquiectasias, atelectasias, fibrosis, engrosamiento pleural, derrame pleural, angeitis obliterantes y periflebitis como complicación de paragonimiasis cuando está ya en el pulmón. Cuando vemos el pulmón como tal, vamos a ver macroscópicamente, que es esto que vemos acá, lesiones quísticas con nódulos blancos grisáceos, como les dije, blancos de fibrosis y grisáceos, porque tienen además necrosis y pues eso se ve más negruzco, que miden más o menos 1 a 4 centímetros de diámetro con el tejido distendido. Si hacemos cortes transversales, lo que vamos a ver son bordes irregulares y cavidades dentro de los cuales hay 1 o 2 vermes, y como les dije, rara vez 3, 4 o ningún verme. Estos serían cortes transversales de esos nódulos que estamos viendo acá. Y la patología va a ser proporcional al número total de quistes que se formen en pulmón. Usualmente son menos de 20 y la mayoría de las veces todos esos quistes están en pulmón, pero podría haber también paragonimiasis ectópica. Microscópicamente lo que vemos es la pared del quiste, que es esto que ustedes ven acá afuera, que es un tejido de granulación o granuloma con fibroblastos, células linfoides, mononucleares, plasmáticas y eosinófilos. Puede haber numerosos cristales de Charcot-Leyden, que son unos cristales que se forman cuando hay eosinófilos. Y pues bueno, va a haber abundantes huevos de paragónimos y material necrótico. Adyacente a esos quistes va a haber túneles o surcos y huevos calcificados, que es con lo que les decía antes, que son las fístulas que se necesita mantener abierta, el parásito mantener abiertas para que pueda haber la expulsión de huevos hacia las vías aéreas. Estos son los cortes histológicos, donde vemos aquí, esto que está acá, son abundantes huevos de paragónimos con mucho tejido muchas células inflamatorias y un área de fibrosis alrededor, encapsulando este material como cuerpos extraños. ¿Okay? Aquí vemos un quiste con fibrosis alrededor, y esto es un parásito adulto de paragónimos extraído, sacado del pulmón. Entonces, las larvas y adolescercarias pueden, esto no debería decir vermes jóvenes, un segundo. Las larvas o adolescercarias pueden migrar de los pulmones a otros órganos, incluyendo mamas, psoas, testículos, escroto, cordón espermático, hígado, pared intestinal, vísceras abdominales, pared uterina o vaginal, médula espinal, cerebro y tejido celular subcutáneo no lo dice, pero el caso que van a ver, que es un caso de la vida real en el seminario, también pueden estar en tejido celular subcutáneo. Y cuando estas larvas o adolescercarias llegan a estos tejidos, pues se forman, madura, llega a estadio adulto, pero se forma un quiste alrededor de ellos, pero que no van a continuar el ciclo biológico. Entonces, como dijimos, se va a formar un granuloma, que es esa capa fibrótica que se va a formar alrededor, formando quistes y abscesos con adultos y huevos en su interior. ¿Ok? En cualquiera de estos tejidos. Y la clínica va a depender de el lugar donde estén. ¿Ok? Entonces, puede ser desde simplemente un nódulo que moleste, pero por estética, por ejemplo, cuando está en la pared abdominal, en el tejido celular subcutáneo de pared abdominal, o en el escroto, o sea, son nódulos palpables que pueden producir como molestias estéticas o que sean dolorosos, levemente dolorosos, por la inflamación, particularmente al principio, cuando se están formando.
pero sin embargo, cuando están ubicados en lugares como médula espinal o cerebro, ahí sí podrían producir otros síntomas dependiendo del lugar donde estén ubicados. Cuando migran por la yugular o carótidas, pueden llegar al lóbulo temporal u occipital y se genera necrosis y reacción granulomatosa con abundantes eosinófilos en estos lugares. Y pues eso va a hacer que entonces la clínica sea, dependiendo del lugar. Acuérdense que occipital, ahí está todo lo que son la parte de la vista, y temporal incluye memoria y bueno, todo lo que es la cisura del silvio, etc. Puede haber entonces, como dijimos, migración, como les dije, migración subcutánea, que es muy frecuente, y se observan dentro de los granulomas, de esos nódulos, granulomas eosinofílicos con huevos, y que puede estar en los adultos, pericardio, pueden ubicarse también en pericardio, meninges, en hígado, etc. La clínica de paragonimiasis, vamos a tener clínica de la fase migratoria y clínica de la fase crónica o de estado. Entonces vamos a tener una fase aguda y una fase crónica. En infecciones leves, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como en todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora. Incluso en enfermedades masivas, dependiendo del lugar donde esté, puede haber pocos síntomas. La clínica puede ser entonces aguda o crónica, de acuerdo a la localización, si es pulmonar y depender también de la localización, que sea pulmonar o que sea ectópica. Tanto en la fase aguda como en la fase crónica, como hay exposición del helminto al sistema inmune en tejido, tanto en fase aguda como en fase crónica va a haber eosinofilia. Eso es algo que dije que iba a declarar en fasciola y no lo hice. En el caso de fasciola, me van a disculpar que voy a volver a tocar fasciola. Cuando el paciente está en fase migratoria, es decir, esta fase donde el parásito está migrando por tejido, el parásito destruye hepatocitos, y cuando destruye hepatocitos se produce muchas enzimas hepáticas, o sea que van a estar elevadas tanto la aspartato deshidrogenasa como la alaninotransferasa, eh, como la fosfatasa alcalina, ¿ok? Que son enzimas que se elevan cuando se rompen los hepatocitos, ¿ok? Entonces, en el caso de fasciolasis aguda, voy a tener las fosfatasas alcalinas y las enzimas hepáticas por el cielo, ¿ok? En el caso de, discúlpeme que no lo había nombrado antes y era algo que quería cambiar en la clase y se me olvidó. En el caso de paragónimos, ok, vamos a tener una fase aguda, que es la fase de invasión o migración larvaria. Suele pasar desapercibida, particularmente si la carga parasitaria es baja. El inóculo, las metacercarias que consumió la persona son pocas, pero puede haber desde una fase inicial con diarrea y dolor abdominal, urticaria y eosinofilia cuando está atravesando la pared intestinal. Eso se sigue de fiebre con dolor torácico, tos, disnea, malestar general y sudoración nocturna cuando atraviesa el diafragma y la pleura, y el tiempo que dura perforando diafragma, o sea, esta fiebre aparece cuando comienza a perforar diafragma, pleura y parénquima pulmonar. ¿Ok? Y esos síntomas se resuelven espontáneamente en 1 o 2 meses, porque es el tiempo que tarda el sistema inmune en producir una respuesta de tipo granulomatosa y encapsular a los vermes, y que entonces dejen de liberarse sustancias proteolíticas que produzcan tanta inflamación, ¿ok? Desaparece la inflamación y eso es lo que autolimita esta fase, ¿ok? O sea, los vermes son encapsulados y pasamos entonces de fase aguda a fase crónica, donde vamos a conseguir a los adultos ya en la fase crónica. Entonces, el periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente 6 meses, que va desde el momento en que el parásito, la metacercaria, es ingerida hasta que se presentan los primeros síntomas, particularmente porque la fase aguda puede ser asintomática y el paciente pasa directamente en 6 meses a fase crónica. La fase crónica es la fase de estado, cuando ya lo que tenemos son los adultos y que están encapsulados con las fístulas hacia los bronquios. Y vamos a tener que el paciente presenta tos productiva, ya no hay fiebre, la fiebre es de fase aguda, aquí ya no hay fiebre, y lo que vemos más bien es una tos productiva y espasmódica, usualmente que se exacerba al caminar o hacer ejercicio, con dolor torácico que aumenta gradualmente y se confunde con una bronquitis crónica. El esputo es gelatinoso y marrón oxidado porque lo que tiene es vómica,
Y la vómica es perdón, la vómica no es de este parásito. La vómica es de Idiatiosis. Disculpen, anulen eso de vómica, eso no es aquí. El esputo es gelatinoso porque va a estar compuesto por los huevos del parásito y el moco que se forma alrededor de esos huevos. El paciente además va a tener hemoptisis porque dijimos que había unas fístulas y tiene que haber liberación de sustancias líticas que me van a producir sangrado si hay vasos sanguíneos alrededor de los alvéolos, que el parásito necesita mantener abiertos y entonces va a haber sangrado, que se agrava con el ejercicio extremo. El paciente además puede presentar dolor preurítico, disnea con el ejercicio, con sibilancia y ocasionalmente podría haber febrícula en fase crónica, pero no es lo más común. Y como el paciente tiene alteración del parénquima pulmonar y engrosamiento de esos alvéolos, pues puede haber también periodos, o sea, de hipoxia y que esa hipoxia genere dedos de tambor. ¿Ok? Particularmente cuando está involucrado grandes proporciones o sea, que haya muchos quistes de paragónicos, de adultos de paragónicos. Las complicaciones en esta fase crónica es que puede haber una bronconeumonía secundaria y abscesos. Estas bronconeumonías son bacterianas por esa comunicación que hay entre los alvéolos y el parénquima, que haya derrame pleural si estos quistes están muy cerca de la pleura, que pueden ser tanto unilaterales como bilaterales y que puede haber también pseudoquilotórax que produzcan rigidez de la pleura. En zonas endémicas puede haber también coinfección entre paragonimosis. Bueno, el diagnóstico diferencial de paragonimiosis, particularmente en fase crónica, es tuberculosis. En fase aguda también, pero difieren las diferencias y similitudes son distintas en fase aguda y fase crónica. Pero en algunos lugares endémicos puedo tener tanto paragonimiasis pulmonar como tuberculosis simultáneamente. La paragonimiasis, los quistes del parásito suelen estar en las bases pulmonares, mientras que en tuberculosis se acuerdan que son más bien en los ápices pulmonares. En la paragonimiasis vamos a tener, como estamos diciendo, las similitudes entre tuberculosis y paragonimiosis va a ser la disnea y la tos productiva, que dura más de un mes en ambos casos, y la hemoptisis. Sin embargo, en la tuberculosis vamos a tener fiebre, pérdida de peso y sudoraciones nocturnas, que en la fase crónica de paragonimiasis no suele estar presente. ¿Okay? Paragonimiasis no produce pérdida de peso, no produce normalmente ni fiebre ni febrícula, a veces sí, pero es muy raro. Y si presenta febrícula, uno pensaría más bien que pudiera haber coinfección entre entre estos dos, tanto de tuberculosis como de paragonimiasis, ni sudoración nocturna porque no es fiebre. ¿Okay? Esto es una rayos X de tórax, donde vemos son estas lesiones fibróticas a nivel de las bases pulmonares, principalmente. Esto sería una resonancia magnética, donde vemos estas lesiones quísticas en las bases pulmonares igual. Y esto es una tomografía axial computarizada, donde también vemos engrosamiento de los ilios y estas lesiones que vemos acá de paragonimiasis. Como dijimos antes, puede haber paragonimiasis ectópica por localizaciones a nivel del sistema nervioso central, migraciones erráticas de la adolescercaria hacia el sistema nervioso central, o que se queden enquistadas en la pared intestinal, o que vayan hacia tejido celular subcutáneo. Esos son los lugares más comunes. En Asia, el 25% de los pacientes que se hospitalizan por lesiones a nivel de cerebro, los casos de paragonimiasis en Asia que se hospitalizan normalmente son porque tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central, y eso llega a ser hasta un 25%, o sea que en Asia es alto este porcentaje. El 80% es en niños menores de 10 años del sexo masculino. Es la causa más común de tumor del sistema nervioso central en Corea del Sur. Pueden ser tanto quistes, puede haber hasta 10 quistes redondeados, ovalados a nivel del sistema nervioso central, normalmente el lóbulo temporal u occipital, que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de diámetro. Fíjense que es enorme.
desde pocos milímetros hasta llegar a medir 10 centímetros de largo, de diámetro. En fase aguda, la paragonimiasis se parece más a una meningoencefalitis porque produce cuando está en sistema nervioso central. Acuérdense que la fase aguda vendría a ser la fase migratoria y eso significa que está produciendo necrosis del tejido con hemorragia del tejido y por eso es que se parece más a una meningoencefalitis y porque destruye tanto meninges como tejido encefálico. Y pues bueno, la clínica va a ser como la de meningoencefalitis, que vendría a ser cefalea, vómitos en proyectil, que no están precedidos de náusea. El paciente tiene fiebre con alteraciones visuales porque dijimos que afectaba el lóbulo occipital. Y puede progresar a papiledema con memianopsia bilateral, parálisis facial, hemiplegia, paraplegia, depende de dónde esté la lesión, convulsiones y puede llegar hasta coma y muerte. Evidentemente, gracias a Dios, eso no es muy común y tiene que ser una fase migratoria con abundantes parásitos que logren llegar a a sistema nervioso central. En casos no fatales ocurre remisión espontánea en 1 o 2 meses, porque eso es la fase aguda, pero puede haber recurrencia si el paciente se vuelve a infectar por infección y pues cursan con pleocitosis aumento de la celularidad en el líquido cefalorraquídeo con gran eosinofilia. Y los quistes se pueden ver en una tomografía o en una angiografía. Raramente se pueden alojar en la médula espinal y bueno, son los casos que producen paraplegia y monoplegia, con debilidad en las extremidades y alteraciones de la sensibilidad. Entonces fíjense que es porque es muy común en Asia que se presente como una afectación del sistema nervioso central que lo nombramos como un caso específico. En Venezuela yo nunca he leído ningún caso de paragonimiasis en sistema nervioso central, sin embargo sí hay casos, sí, eventualmente pulmonar. La paragonimiasis intestinal, pues bueno, sería estos quistes que se forman en la pared intestinal que producen dolor abdominal, producen dolor a la palpación, diarrea sanguinolenta, náuseas y vómitos, nódulos palpables y formación de abscesos. Puede haber también formación de abscesos en hígado, en vaso o en cavidad abdominal y simulan una infección bacteriana. Cuando es subcutánea, como este caso que está acá, que es el que van a ver en el seminario, son nódulos firmes, remitentes, ligeramente móviles, que pueden medir hasta 10 centímetros, pueden picar un poco, o sea, ser ligeramente pruriginosos, y bueno, están normalmente en el abdomen bajo, región inguinal o en los muslos. El diagnóstico, pues evidentemente, como siempre, primero es clínico epidemiológico, tengo que sospecharlo. Después de que lo sospecho, le pregunto al paciente si consumió cangrejos o cangrejos, em, camarones o langostas de agua dulce en los últimos meses o en los últimos 6 meses, porque estamos hablando de que eso ocurrió hace 6 meses. Em, Le mando a hacer al paciente una rayos X de tórax, donde voy a ver opacidades mal definidas en la fase aguda, que posteriormente se forman lesiones cavitarias con infiltración pulmonar y nodular en parches o en líneas la fístula a nivel pulmonar, con focos de calcificación y engrosamiento pleural. Puede haber derrame pleural y engrosamiento iliar que lo vean en la rayos X de tórax. También puedo hacer una punción de ese líquido pleural cuando hay derrame pleural y en ese líquido va a ser un líquido cero sanguinolento, quiloso porque puede tener kilomicrones, con proteínas elevadas, con niveles bajos de glucosa y con lactato de deshidrogenasa elevada, que es un indicador de muerte celular. Con eosinofilia, fíjense que una eosinofilia que puede ser desde 12%, que podría ser casi que leve, hasta 75%, que es una hipereosinofilia, y bueno, y pH bajo. El diagnóstico diferencial, como dijimos, entonces de paragonimiosis pulmonar va a ser tuberculosis principalmente, pero también podría ser abscesos pulmonares, bronquitis y bronquiectasias crónicas o cáncer, que puede ser un cáncer de pulmón o metástasis a pulmón, que también son muy comunes. En todos estos casos, el paciente presenta tos crónica y hemoptisis con esputo negativo para tuberculosis, por supuesto. Y por eso cualquier paciente que uno le haga pruebas
Sil-Nielsen para diagnosticar tuberculosis y lo conseguimos negativo, deberíamos buscarle paragonimiasis. Particularmente si viene de sitios como de Sucre o del Delta, que son áreas donde se consume bastante estos alimentos. Profe, Entonces, disculpe, dígame. tenemos el quiz ahorita a las 7. ¿Será que vamos a hacer un break y después seguimos o cómo podemos hacer ahí? Creo que Faltan no quedan muchas, ¿qué hora es ahorita? 5 para las 7. ¿En serio? Wow, me he tardado Sí. tanto. Claro, es que empezamos tarde. ¿Quieren entonces que pare? No, bueno, no sé Yo si creo lo que que, lo podemos dar en 5 minutos, pero si prefieren que pare, paro. porque son como son, o sea, son 15 minutos el examen, entonces si mientras que uno termina aquí se no sé qué, no sé. Usted me dice, Bueno, ya perdimos varios minutos. No sé, porque lo que queda ya es muy rápido. ok, listo. Puedo tratar de no pararme mucho. Entonces, ajá. El cerebral y espinal, esto no importa porque no lo vamos a ver. Síntomas abdominales, bueno, ok. El diagnóstico lo hacemos por demostración directa de huevos del parásito en esputo o en heces, pero también podría ser en líquido pleural y cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo, o haciendo biopsia de esos nódulos subcutáneos o extrayendo el nódulo subcutáneo completo. También se pueden hacer pruebas serológicas con ELISA o inmunoblot principalmente, y detección de antígeno con anticuerpos monoclonales cuando hay infección activa. Y la prevención, pues evidentemente una cocción adecuada de crustáceos, de los crustáceos de cualquiera, pero en este caso de agua dulce, y adecuada disposición de las excretas humanas, porque dijimos que esto era un parásito de humanos. Entonces, sitios como el Delta o inclusive áreas rurales de Venezuela, donde los humanos no tenemos adecuada disposición de excreta, esos son la fuente de infección para estos animales. Paragonismo mexicano, esto es un caso, estos son un estudio en Venezuela del 2010. En Sucre había cangrejos, 123, de los 123, 4% estaban infectados y de 15 rabipelados, 2 estaban infectados, 13%. Estos son los municipios del estado Sucre, Sucre, Montes y Cajigal. Fíjense entonces la prevalencia en cangrejos de 4 a 23% de cangrejos infectados y de los rabifelados hasta había un 50%, bueno, estos eran 2 nada más, 32, 13 a 32% de rabipelados infectados. Ok, esto es un caso de la doctora también de Paragónimos del estado Sucre. Era un niño de 3 años de Guárico, perdón, pero él venía de Ecuador y pues consumían cangrejos en ceviche y pues tuvo estrés respiratorio con hepatomegalia. Esto es un caso clínico que igual lo van a tener aquí en la presentación, si quieren lo ven, con distrés respiratorio, infiltrado amplio en ambas bases pulmonares y bueno, pues no consiguieron huevos en heces ni en esputo, pero sí le hicieron antígenos crudos y se consiguió que era serología positiva. Y ya estamos listos. ¿Ok? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, vemos luego. ¿Ok? Gracias, profe. Que Está salgan bien. bien en su Gracias, quiz y gracias. perdónenme que me tardara tanto. No se preocupe. La próxima la veríamos esta semana, le escribo para coordinar. Yo creo que ya la doctora Andrea me escribió. Ah, me dijo que Ok, prefiere la semana que viene. ¿Ok? ok, bueno, Entonces, listo. lo que hacemos es que mañana damos clase. ¿Ok? Mañana damos Listo. clase. Ok, listo, Sí. pues. Chao, A gracias. la misma hora. Sí, Listo, pues. Gracias, profe. Feliz de noche. nada, Gracias. a la orden. Hasta luego.